Si no me equivoco, creo que ya estábamos viendo la última clase relacionado con las facturas prevaloradas. Habíamos dicho que las prevaloradas tienen la característica que ya vienen con un importe dentro de la misma factura. Además de eso, que no hay el nombre o datos del comprador o a quien se está emitiendo la factura. Entonces, esa es una de las características especiales que tienen estas facturas prevaloradas. De igual manera, al ser facturas que están dentro de esta modalidad manual para impuestos nacionales, es necesario hacer el registro, valga la redundancia, manuales en los registros de compras y ventas. Hay que meterlos, hay que meterlos de forma manual, ¿bien? En el caso de las prevaloradas, así como también estas facturas que son manuales a pulso. Estas facturas, igual, por nada del mundo están registradas en impuestos nacionales, es decir, a la emisión de la factura no es que eso en automático se va a reflejar en impuestos nacionales, ¿no? Por esa razón hay que hacer un registro manual adicional en este registro de compras y ventas. Eso fue lo que vimos. Estábamos viendo también el proceso de cómo iban las facturas a solicitarse. De igual forma, las facturas prevaloradas tienen exactamente el mismo esquema. Entonces, por lo tanto, no hay diferencia al momento de solicitud. Y estábamos viendo también un poco acerca de las facturas computarizadas, sistema de facturación virtual. Yo le coloqué acá transitoria porque la idea de este sistema de facturación virtual, el contribuyente o la empresa que aún no lo hayan obligado, por así decirlo, a tener otro tipo de facturación en su empresa, en la modalidad en línea o electrónica, cualquiera de los dos, puede utilizar esta, puede seguir usando. La idea es que estas facturas computarizadas son generadas por un software, vamos a llamarle un software local, ¿no? En el sentido de que la empresa contrata un software, el mismo software le va generando esta factura de forma local. Es por esa razón que hace un tiempo atrás todas las facturas de los supermercados, por ejemplo, se las imprimían y no las entregaban directamente, y tenían un código de control y también tenían un código QR. Con eso podíamos verificar la autenticidad de dicha factura. Eso eran las medidas de control que había. Y todavía existen algunas facturas que tienen código de control. Ahí entenderíamos nosotros que esas facturas están bajo esta modalidad y necesariamente hay que registrarlas, ¿ya? Entonces, la idea es que facturas que contengan el código de control y el código QR, especialmente el código de control, ya nos daría un indicio que son facturas que están bajo esta modalidad todavía de facturación manual, porque ha sido impresa por un software local de la empresa que ha contratado y lo ha elaborado la factura en ese momento. El tema de los códigos de control y los códigos QR, evidentemente son códigos que primeramente hay que hacer la solicitud para la emisión de las facturas. Primero se hace la solicitud y a Impuestos Nacionales es el quien provee toda esa información. Pero quiero que piensen que este tipo de facturas no, al momento de ser emitidas, no se registran en el sistema. Es por esa razón que también hay que hacer el registro manual en el sistema, porque son emitidas por un software local. Algo también que podemos ver, los modelos pueden variar, ¿no? Aquí tienen un modelo de factura, que eran las que venían en rollo. Antiguamente era así.
Hace un par de años atrás venían así. Pero ya un poquito ha migrado el caso de los supermercados a la facturación en línea. Se tiende a confundir sinceramente lo que es la denominación computarizada y la en línea. A veces uno dice, pero no es lo mismo si ambos se hacen en computadora, dicen, o se hacen en línea, o se suele confundir en ese aspecto. Pero la gran diferencia es que estas dos, computarizada y en línea, se difieren porque la computarizada lo generan de forma local, un programa, un software, y no así los que se facturan en línea son los que ya están conectados con impuestos nacionales, son diferentes software. Aquí tienen otro ejemplo de facturas computarizadas. Evidentemente esto es hecho en computadora, no es hecho a mano. El tema del llenado también es en computadora, y nos podemos dar cuenta que aquí también tenemos el código de control y tenemos un código QR, así como también hay un número de autorización, que eso nos da a entender que son facturas que están bajo esta modalidad manual. Otras características, como les mencionaba, el software no tiene la necesidad de tener una conexión constante con impuestos nacionales. ¿Por qué? Porque son facturas que son emitidas en local por un software, y ese software no está conectado a impuestos. Por esa razón hay la necesidad de hacer el registro manual. Hay un código de control, como ven acá, esa es la característica. Hay un número de autorización, que es justamente esta parte en el encabezado de la factura bajo esta modalidad. Tienen unos números, y eso vendrían a ser las grandes diferencias en el aspecto de estas facturas computarizadas. Luego de eso ya tenemos lo que son las facturas que están bajo esta modalidad manual. Si volvemos a repetir, tenemos la factura que es a pulso, la que imprime unas imprentas autorizadas, y todavía hay negocios que a pulso emiten facturas. Esa es parte de la facturación manual. Otro que es parte de esta modalidad son las prevaloradas. Esas se imprimen en masa, principalmente las empresas de telefonía que necesitan dar facturas masivamente, entonces emiten este tipo de facturas prevaloradas para que las personas que lo tengan lo puedan declarar si así lo desean. Igual está dentro de facturación manual. Y por último están estas facturas que se le llama computarizada, que son facturas generadas por un software que no está conectado a impuestos. Por tal razón, también al no estar conectada con impuestos, se tiene que hacer la declaración manual. Tienen que meter los datos de forma manual en el libro de compras y ventas. Y un dato más importante es que tienen códigos de control, de autorización, control y un QR. Con esos datos podemos verificar en el sistema de impuestos si esa factura es legítima o no, porque entiendan ustedes que son facturas que han sido emitidas por un software local. ¿Ya? Entonces eso vendría a ser la diferencia. Ahora vamos a ver lo que son las facturaciones en línea, que es la nueva modalidad que ha propuesto Impuestos Nacionales, en el cual lo que se quiere es migrar a todos los contribuyentes o a las empresas que facturan, ya llevarlo a una facturación en línea, ya ir dejando de a poco lo que es la facturación manual. Y vamos a empezar por el primero, que se le llama factura computarizada en línea. Aquí se suele confundir mucho la gente, porque en el anterior que vimos también se llamaba factura computarizada, pero el sistema de facturación virtual.
SFB, que eso es transitorio. En algún momento eso se va a terminar. Es como un puente, solamente ese tipo de facturación. ¿Ya? Por esa razón se confunde con esta, ¿no? Factura computarizada en línea. Piensan que es lo mismo, que lo hace una computadora, dice, igual es la diferencia. Entonces, la principal diferencia de esto es que hay un software distinto para emitirlas. Esa es una de ellas. Para este caso, el software que se considera que es distinto, en este caso ese software sí está conectado a impuestos nacionales. O sea, no es como el anterior, el de acá, facturación computarizada, que está en la modalidad manual. En el caso de las que son en línea, ya ese software está en conexión constante con impuestos nacionales. Por lo tanto, hay un mayor control de parte de impuestos nacionales y han tratado de mitigar o eliminar en cierto modo la factura que están falsificadas, por así decirlo. El modelo es este. Por ejemplo, este modelo lo puede uno generar en la misma página de impuestos nacionales. Por ejemplo, uno puede ingresar a impuestos nacionales sin necesidad de hacer grandes inversiones y puede generar una factura si en caso lo requiere. Puntos a aclarar o a destacar aquí. Si se fijan acá, la factura ya no lleva un código de autorización cuando estamos hablando de en línea. Aquí lleva un código único de factura, se le llama el CUF, que viene a ser esto, que viene a ser la parte que reemplaza lo que ha sido la autorización, ¿no? El código CUF viene a ser esta parte de aquí. Además, claro, no va a tener número de autorización porque ahora lo único que se necesita es este CUF, que es generado precisamente por impuestos nacionales. Es como si fuera un token, más o menos. Un token que a veces uno en la banca móvil utiliza, es como un token eso, ese código CUF que se genera. Al ser una factura generada directamente desde la página de impuestos nacionales o un software que está en conexión constante con impuestos nacionales, ahora sí la impresión de esta factura es opcional. Por lo menos aquí en Santa Cruz, cuando uno va a los supermercados principalmente, ya no emiten la factura, ya no la imprimen. Es más, dicen, si le imprimo la factura, o por último nos dan un pequeño voucher y tenemos que ir a atención al cliente y dar los datos para que nos impriman la factura si en caso queremos. Pero el motivo, el por qué ya no lo imprimen es por esta razón, porque esas facturas que ellos están emitiendo ya son en línea. El software, es decir, al generar la factura ya le está haciendo todo el llenado de esto en el libro de compras y ventas. Ya está ahí. O sea, ya solamente al momento de declarar la factura uno tiene que ingresar al sistema y simplemente seleccionar las facturas que van a declarar. Esa es la gran ventaja que tiene el sistema en línea, porque estamos ahorrando papel en ese aspecto y también un tema operativo, porque ya no es necesario registrar las facturas de forma manual como en la otra modalidad. También se decía mucho cuando recién estaba apareciendo este tipo de facturación. Había mucha gente que, como estaba tan acostumbrada a la factura, buscaba el código de control. Entonces, cuando no veía una factura con código de control, inmediatamente pensaba que era falsa, porque trataba de ver dónde está el código de control para hacer el registro y no la pillaba, pues. Si se fijan acá, este modelito no hay código de control, no tiene código de control. Por lo tanto, tampoco no es necesario
validar la factura en el sistema de impuestos nacionales o en la página, porque ya esta factura es emitida directamente desde una conexión con impuestos nacionales. Así que hay un nivel de seguridad mucho mayor y se está tratando de evitar mucho en la clonación de facturas. Así que de esa manera ayuda, ¿no? Ayuda a que las facturas sean más legítimas cada vez, ¿no? Y sea más difícil poder clonarlas en ese aspecto, ¿ya? Pero el tema es que este tipo de facturas, fíjense, no lleva para nada código de control, no lleva número de autorización. Eso sí lleva QR, pero esa es una de las grandes diferencias. El envío de las facturas también se puede mandar en formato HTML. Este formato HTML es un lenguaje de computadora donde el formato de esta factura lo pone en texto, como un Word, con un montón de puros caracteres, pura letra, números, símbolos, que hacen que si uno lo mete ese Word a un programa especial, puede sacar toda la información de la factura, que también es válido. ¿Para qué sirve eso de utilidades? Para evitar sobrecargar los correos, ¿no? Si la factura, usted le da el correo electrónico, su correo electrónico, y compra en alguno de estos lugares de facturas en línea, se lo mandan la factura al correo y le mandan dos tipos de factura. Le mandan por un lado así, que usted lo abre y lo puede ver, y también le mandan un Word, que de hecho, a ver, voy a ver si puedo encontrar uno para mostrárselos ahorita. Si es que en caso alguno de ustedes seguramente ha podido ver eso. Voy a buscar a ver una factura. A ver, creo de combustible. A ver. Biopetrol. A ver. Ya aquí encontré uno. A ver, ahora voy a cambiar de pantalla. Para que puedan ver. Por ejemplo, aquí yo tengo una factura que me llegó de una carga de combustible. Entonces aquí está la factura. Si yo la abro la factura, me sale, ¿no? Como el formato tradicional de la factura. Quiero que vean que aquí no hay código de control. No tiene esta factura código de control. Por lo que veo no hay, ¿no? Y quiero mostrarles con qué más viene adjunto este correo. Fíjense, vienen con uno que dice XML. Si yo abro esto, me va a salir todo esto acá, puras letras y números, medio códigos raros, así. Es como un lenguaje de computadora. Entonces, si uno agarra este archivo y lo pone en un software especial que lea esto, le va a generar los datos de la factura. Esto también es válido. Esto guarda la información de la factura. Pero esto sirve, o ¿por qué lo mandan así? Porque fíjense que esto apenas pesa 5,7 kilobytes. Muy pequeño. Y esto, que es la misma factura, pesa casi 70 kilobytes. Esto por ende es mucho más pesado que esto. Ambos tienen la misma información. Solamente que por temas de almacenamiento y de envíos masivos tratan de ocupar las XML, que también sirven para el tema de la facturación, ¿ya? Entonces eso es en caso de las facturaciones en línea, que esa es la ventaja que da para el caso de ese tipo de modalidades. Esto más parece una charla como si fuera un funcionario de impuestos nacionales, yo tratándolos de convencer que tienen que pasarse a la facturación en línea.
Aunque parezca, bueno, es una forma de poder explicarles, ¿no?, en qué consiste ese tipo de facturaciones y no les pase como les ha ocurrido a algunas personas que buscando dentro de la factura dónde está el código de control y piensan que es falsa la factura, ¿ya? Entonces, esa es la ventaja de este tipo de modalidades. Hay el envío XML también. Además que se puede mandar masivo. Facturas se pueden mandar masivos también en el mismo formato. No va a pesar mucho que mandar una factura con el formato en PDF, que va a ser muchísimo más pesado. La idea que este tipo de facturas computarizadas en línea son para empresas que venden no mucho, pero tampoco poco, que tengan un volumen de facturación moderado. ¿Por qué? Porque este tipo de facturaciones necesita una agilidad, ¿no? O a veces necesita mandar de forma masiva. Y para este tipo de empresas que tengan este volumen de ventas es fundamental y es muy bueno, ¿ya? Aquí tienen el formatito. Ahora, vamos a ver, ya vimos la computarizada en línea y vamos a ver ahora la que es electrónica en línea. Ambas son parte de la facturación en línea. A ver, diferencias. Primero, la factura computarizada en línea, por así decirlo, no tiene una firma digital. Una firma digital, por lo menos hoy en día, da un plus más adicional a los documentos para que sean fidedignos. Ustedes saben que una factura, una firma en algún documento siempre le da una validez, la firma. Esto tómenlo como si fuera un documento sin firma, más o menos así. Tiene sus características, su seguridad, sí, pero una seguridad adicional a lo que ya viene esto seguro, lo da una firma digital. Y esa firma digital solamente se puede generar en las facturas electrónicas en línea. ¿Ya? Entonces, en este caso, por eso dice, ¿no?, son aquellas facturas que son firmadas digitalmente a través de un software de facturación autorizado por el SIN. A ver, estas firmas, hay unas empresas que dan este tipo de firmas digitales en el momento que uno se va inscribiendo a este sistema de facturación. Ya le van asignando estas firmas digitales. Son empresas que están autorizadas por impuestos nacionales y esto le da un plus o una seguridad más a sus facturas para que no sean clonadas y no se pueda manipular los datos. Todo eso evidentemente se hace directamente desde un software que está con impuestos nacionales. Todo se hace prácticamente en línea, por eso viene el nombre, directamente en la oficina virtual. Entonces ahí se hace un envío a la oficina virtual con todas las facturas que estén llenadas con los datos, las transacciones, y claro, impuestos nacionales va a llenar los demás datos, todo en línea, y nuevamente les devuelven por correo. Las características, como le mencionaba, a diferencia de la computarizada en línea, que es la anterior, esta de aquí, que es electrónica, tiene firma digital. ¿Para qué sirve eso? Le da un plus más de seguridad. De igual manera, como estamos dentro de la modalidad facturación en línea, no se requiere la impresión de la factura, eso es opcional. No es obligatorio. Si quiere, la imprime, si no, no. Total, ya están impuestos nacionales y impuestos nacionales saben. Ellos mismos mencionan esto. El envío de la factura individual está en formato HTML, también se puede mandar por paquetes masivos y hay algo que se llama paquetes en contingencia también, que se puede mandar.
en formato XML. ¿Quiénes usan o para quienes es más factible usar este tipo de facturaciones? Son empresas que tienen un volumen alto de ventas. Entonces, para ese tipo de empresas es fundamental o es aconsejable que tengan este tipo de facturación. En el caso de los supermercados, ellos están dentro de esta facturación electrónica en línea. Ellos manejan esto. Les pasé, creo, al grupo un canal de impuestos nacionales. A ver, creo. Sí, les pasé ahí. Estaría muy bueno que se puedan unir. Realmente, no diré diariamente suben contenido relacionado con impuestos, el mismo personal de impuestos, pero suben de forma regular algunos cursos, capacitaciones gratuitas, que es muy importante que ustedes como futuros contadores puedan aprender. Como la parte tributaria cambia muchas veces, no se mantiene fijo, hay que siempre estar constantemente aprendiendo. Lo que yo les pueda enseñar hoy, a lo mejor tal vez mañana cambia, al otro año cambia, y no va a ser lo mismo la información. Entonces hay que siempre estar constante y pendiente de eso. Un buen contador que sabe tributaria, sabe contabilidad tributaria, tiene un plus. Es como alguien que sabe inglés, así es en la contabilidad. El que sabe bien tributación tiene un plus delante de otros tipos de contadores generales, que son pocos los contadores que dominan la parte tributaria. Entonces estaría muy bueno que ustedes puedan considerar eso. Ya tienen que saber, tienen que aprender en esa parte. Luego tenemos otro tipo de facturación que se le llama el portal web, que también se lo hace en línea. A ver, el portal web, para poder hacer uso, es entrar a la aplicación o a la página. Esta es la oficina virtual que le llama Impuestos Nacionales. Y dentro de esta oficina virtual, que es a través de la web, yo puedo ingresar con unos credenciales de acceso. No puede ingresar cualquiera, son contribuyentes que ya tengan sus credenciales asignadas, contraseña, usuario, a eso me refiero. Y dentro de este portal me encantaría ahorita entrar a tener algún usuario de prueba para mostrarle, pero lamentablemente solamente las empresas que tienen un NID real y todo pueden hacer eso, o personal de impuestos nacionales, que a ellos se les asigna usuario de prueba para explicar. Ellos fácilmente tienen ese acceso, ¿no? En mi caso, lamentablemente no puedo obtener ese acceso porque no tengo un NID como para mostrarles y decirles aquí se entra y todo eso, ¿no? Pero de ahí vienen las capacitaciones, porque ellos enseñan a cómo hacer las emisiones. A ver, dentro de este portal web, lo que hay que hacer, si uno quiere emitir facturas, quizás tal vez de forma rápida, o quizás tal vez nosotros no facturamos mucho, podemos utilizar esto, ¿no? Entramos al sistema, podemos cargar nuestros productos que vendemos, los precargamos, por así decirlo. Podemos precargar también a los clientes con los que recurrentemente tenemos las ventas y demás, de tal forma que ahí dentro de este portal nosotros vamos elaborando la factura, así de forma virtual. Lo bueno de esto es que no estamos gastando en un software, ¿no? Porque todo lo estamos haciendo dentro del portal, y Impuestos Nacionales nos está brindando esa herramienta para hacer la emisión de la factura. En cambio, en los otros tiene que haber una inversión de por medio, porque hay un software
¿Que está conectado con impuestos? Sí, pero se necesita esa inversión del software que no es gratis. En cambio, para este tipo de facturaciones no es necesario. Son para aquellos contribuyentes, aquí mismo lo dice, con recursos limitados, es decir, que no hay mucha inversión o no pueden hacer mucha inversión para un software. Es bastante sencillo, la verdad, emitir facturas desde aquí. Es un par de pasos que hay que hacer, que tampoco es nada del otro mundo. Uno puede emitir facturas desde acá, ¿ya? Por eso aquí le coloqué que son para empresas con volumen de facturación bajo. Y también excepcionalmente, esto lo pone impuestos nacionales, puede ser utilizada de forma contingente. ¿Qué quiere decir eso? Que si falló el sistema de las empresas o de alguna empresa que está en otro tipo de facturación electrónica o la computarizada, pueden usar esta, pero de forma excepcional, para que sus operaciones no se vean truncadas, sino que puedan entrar a la oficina y puedan emitir las facturas que correspondan. Ya se puede hacer eso, pero eso es excepcional, de forma contingente se le llama. No es que sí o sí tienen que usar esto y no van a hacer inversiones en equipos o en software y van a utilizar solamente el portal web, no. Además que el portal web como son para volúmenes bajos de venta, crear una factura una por una es sumamente y supremamente complicado. No me imagino para un supermercado que lo haga todo por portal web. Sería una locura, porque producto que se venda hay que estar registrando primero, emitiendo factura por cliente. En cambio, cuando ya hay un software, el software se encarga de hacer todo eso de forma automática. Ahí vienen las grandes diferencias de estos. Algunas facturas o algunos tipos que podríamos encontrarnos de facturas electrónicas en Bolivia. Tenemos aquellas que sí tienen derecho a crédito fiscal. Recuerden ustedes que el crédito fiscal es cuando uno compra con factura y algunas facturas dicen, ¿no? Válido para o con derecho a crédito fiscal o válido para derecho a crédito fiscal, base para crédito fiscal. Es decir, son facturas que me van a generar un crédito fiscal que me va a servir para pagar menos impuestos, ¿no? Principalmente el IVA. Entonces, ese tipo de facturas tienen siempre descrito esto, ¿no? Con derecho a crédito fiscal. Hay algunas facturas que las que digan que sin derecho a crédito fiscal, entonces esa factura o ese documento no le va a generar crédito fiscal. No debería poner en su asiento contable el 13% por crédito fiscal, ¿no? Como hacen los asientos contables, no debería incluir. Algunas que tenemos por sectores, por ejemplo las que emiten con derecho a crédito fiscal, son cuando hay compra y venta de bienes y servicios en general. Si usted es una persona que vende un servicio, sea por asesoría, consultoría, hasta de plomería, si en caso emite factura, puede emitir facturas con derecho a crédito fiscal en todas las condiciones, siempre y cuando haya compra y venta de bienes y servicios. Eso dice la normativa. En el caso de que hay alquileres de bienes inmuebles, también las facturas emitidas son con derecho a crédito fiscal. Empresas o instituciones que brindan un servicio del sector educativo también emiten facturas. Hay facturas que con derecho a crédito fiscal en los servicios básicos, por ejemplo. No en todos, porque he visto, creo que no sé si fue en una alumna en Cobija, si no me equivoco, que me mandó una factura que no tenía el tema de
de las tasas municipales, decía, metemos el crédito fiscal en todo, creo, o no tenía derecho a crédito fiscal, algo así era, ¿no? Pero era una de esas facturas, servicios básicos. Hay facturas alcanzadas por el impuesto a los consumos específicos, es decir, a todo aquello que tenga que ver con cigarro, con bebidas alcohólicas, etcétera, ¿no? Que esos son los artículos que están alcanzados por ese impuesto a los consumos específicos. Las entidades financieras también emiten facturas con derecho a crédito fiscal. Hemos visto transacciones con compra de chequeras, se emite factura, ¿no es cierto? Ahí también los bancos emiten factura. Los hoteles también pueden emitir facturas por los servicios que ellos prestan. Las facturas prevaloradas también tienen derecho a crédito fiscal. Y entre otras más, ¿no? Esos son algunos que menciona la página de Impuestos Nacionales. Así tal cual como los tienen ahí, se los acabo de traer acá. Esas son las facturas con derecho a crédito fiscal. También podemos tener aquellas que son facturas, pero que no generan crédito fiscal para el comprador, ni el débito fiscal para el vendedor. ¿Qué tipo de facturas tenemos aquí? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Es una factura? Sí, pero fíjense que dice sin derecho a crédito fiscal. Esta factura es de exportación, entonces hay una normativa en relación a las exportaciones que no generan el crédito fiscal. Entonces algunas del sector, ahí está. Las facturas que son comerciales de exportación, se puede emitir factura, pero no quiere decir que vaya a tener débito fiscal ni crédito fiscal. Lo menciona en la misma factura. Hay facturas comerciales de exportación en libre consignación, también están dentro. Facturas del servicio turístico y de hospedaje, también. Alimentos exentos de impuestos. Hay varios alimentos que no están con el impuesto. Hay facturas de compraventa de moneda extranjera. Cuando uno compra dólares, cuando había en el banco, no es que eso generaba crédito fiscal, ¿no es cierto? Los que hayan comprado directamente del banco alguna vez, no les daban una factura con crédito fiscal. La exportación de minerales también no está con crédito fiscal ni débito fiscal. Exportación de servicios, hidrocarburos, entre otros. ¿Ya? Esos son algunos de los tipos de sectores que emiten factura, pero que no tienen crédito fiscal. Lo único que yo podría mencionarles a ustedes es que al momento de ver una factura, simplemente busquemos, ¿no?, si dice que tiene derecho a crédito fiscal o no. No nos complicamos así la existencia. Por lo regular, todas las facturas o la gran mayoría menciona si tiene o no tiene derecho. Si tiene derecho a crédito fiscal, entonces hacen el asiento, ¿no? Qué sé yo, inventario de mercadería, crédito fiscal contra banco. Si no tiene, así como este ejemplo de aquí, sin derecho a crédito fiscal, no se considera crédito fiscal, la cuenta. Y viceversa, si estamos vendiendo con facturas sin derecho a crédito fiscal, no usamos la cuenta ni débito fiscal ni el impuesto a la transacción. ¿Ya? Entonces esas son las grandes diferencias. No sé si hasta aquí hay tal vez alguna duda, consulta, algo que quieran preguntar. Bien. A ver, el otro tipo de
documentos, vamos a llamarlo así, que son considerados documentos para ajustes. Para fin normativo, el único documento que existe que se puede utilizar para ajustar, por así decirlo, el débito o el crédito fiscal, se le llaman las notas de crédito débito. Estas notas de débito crédito son utilizadas principalmente cuando hay una devolución o una rescisión del contrato o de alguna factura. Este es un formato que tienen las notas de débito crédito. Aquí, si se fijan, tenemos en la primera etapa, en esta primera parte, tenemos los datos de la factura original. Es decir, por ejemplo, acá tenemos una factura que se emitió comprando esa cantidad de productos, está el precio unitario y cuánto se pagó por todo, 3.200. Puede darse casos, una vez emitida la factura, haya devoluciones, como en este caso. Si nosotros emitimos la factura y nos vienen y nos devuelven la mercadería por cualquier motivo, entonces nosotros tenemos que emitir esta nota de débito crédito y generarlo. Se puede generar también desde la página de Impuestos Nacionales. En el portal web igual hay una parte que dice generar notas de débito crédito. Y la idea es colocar dentro de esta casilla qué es lo que se está devolviendo o qué es lo que está haciendo variar la factura original. Aquí me dice que de los 10 tornillos y pernos de 3/4 me está devolviendo exactamente todos. Los 10 que acabamos de comprar aquí, o que acabamos de vender, mejor dicho, aquí me lo está devolviendo. Yo evidentemente como vendedor le tengo que devolver también esos 100 bolivianos, porque aquí me lo está pagando y me está devolviendo la mercadería por cualquier razón y yo le tengo que devolver el dinero. Pero aquí viene la magia, porque al momento de hacer la venta, para calcular el IVA y el impuesto a la transacción, hemos determinado bajo este monto, ¿no es cierto? De este monto hemos multiplicado por el 13% para el débito fiscal por venta y el 3% por impuesto a la transacción. Pero resulta, si nos vienen y nos devuelven, ya el monto de la factura cambia, porque ya la venta neta, por así decirlo, la venta real, ya no fue por 3.200, sino por 3.100, dado que esto ya lo estamos devolviendo, lo estamos corrigiendo. Entonces también hay que hacer un ajuste. Ahí le tenemos que decir al cliente, bueno, ¿sabes qué? Te voy a devolver el dinero en función a lo que me estás devolviendo, pero vos también devolveme el crédito fiscal. Entonces, por lo tanto, de los 100 bolivianos, que es la devolución, nosotros retornamos el crédito fiscal, recuperamos el crédito fiscal. Porque no va a ser justo que paguemos débito fiscal de este monto cuando realmente no ha sido ese monto, sino ha sido menos. Entonces también pedimos de vuelta el crédito fiscal. Y también hacemos la corrección al impuesto a la transacción también. Porque no es justo seguir pagando el impuesto a la transacción de un monto que no ha sido la factura original. ¿Ya? Lo vamos a ver igual. Tenemos un capítulo entero para hablar acerca de estas notas de débito crédito, pero son documentos que nos permiten hacer ajustes principalmente a lo que es el crédito débito fiscal. ¿Ya? Eso es lo que nos permite. Hay otros documentos equivalentes. Dice que si bien no se constituye una factura o alguna nota fiscal, su emisión implica la realización de una operación que sí es alcanzada o grabada por el IVA, y que también tenemos que hacer el registro del crédito fiscal para el comprador.
¿Qué tipo de documentos son estos? Es decir, no son facturas directamente habladas, pero sí tienen, se puede considerar el IVA como crédito fiscal. Un ejemplo bastante claro de ellos son las facturas de avión, los billetes aéreos. Aquí les he puesto un ejemplo. Aquí no dice factura en ningún lugar. Tampoco menciona es válido para crédito fiscal ni nada por el estilo, pero esto se considera como una factura y por el importe que se haya pagado, yo puedo considerar un crédito fiscal a mi favor. Entonces son documentos que no son facturas directamente, pero son equivalentes a una factura. Yo por ahí escuchaba a algunas personas que cuando compraban pasajes o billete en avión decían, pucha, ¿y cómo registro esto en impuestos nacionales? ¿Acaso no debería decir que el crédito fiscal aquí? Un montón de personas que quizás por el desconocimiento no pensaban que este tipo de documentos no tenía crédito fiscal, cuando realmente sí lo tiene. Ya son documentos equivalentes y el mismo impuestos nacionales lo corrobora y lo menciona, ya, porque son operaciones que están grabadas por el IVA, dice. Entonces, aclaraciones finales que podríamos hacer al respecto de relación de las facturas. El tema de las multas. Primero, la multa es de hasta máximo, no quiere decir que es 5.000 en todos los casos, pero máximo 5.000 UFBs cuando uno emite factura en una modalidad incorrecta. ¿Por qué digo modalidad incorrecta? Porque Impuestos Nacionales está migrando de a poco, que todas las empresas tienen que irse a la modalidad en línea. No toda la vida van a estar en la modalidad manual, facturación manual. En algún momento tienen que salir de eso y migrar a la facturación en línea. Pero si aún con el aviso de Impuestos Nacionales para irse a la modalidad en línea no lo hace la empresa, puede llegar a incurrir en multas. Y ya saben, las UFBs, como están haciendo el práctico, ya saben que son las UFBs, más o menos 2 bolivianos y más es por cada UFB. Entonces a estos 5.000 multiplíquele por 2 punto algo que están las UFBs. Eso es lo que llega a ser la multa en bolivianos. Y al ser UFBs tienen mantenimiento de valor. Recuerden ustedes que las UFBs todos los días se están aumentando. Entonces, por lo tanto, cada día que pasa que usted no paga la multa, eso se va acumulando. Así que hay que tener en cuenta eso. Por lo menos hasta el momento, bueno, hasta el año pasado que he sacado esta información, está 5.000. Ojalá no haya cambiado, pero por lo menos está 5.000 hasta ahorita. ¿Dónde podemos encontrar eso? En los anexos. En el caso del NIN régimen general, aquí tenemos relacionadas con las facturas, nota fiscal y documentos equivalentes. Aquí dice, ¿no? En el apartado 7.7, la emisión de facturas en una modalidad diferente o incorrecta, no por periodo fiscal, obviamente para el caso de personas naturales, empresas unipersonales y sucesiones indivisas, aquí están. De 500 por casa matriz o sucursal, dice, acumulable hasta un límite de 5.000 dentro de un solo periodo. Un periodo fiscal, un año. Ahí dentro de ese periodo máximo le van a cobrar hasta más de 10.000 bolivianos como máximo. Ahora, si son personas jurídicas, el mínimo aumenta, de 500 pasa a 1.000, pero igual sigue siendo un límite hasta las 5.000 UFBs. Así que va por ahí las multas. Como les digo, es muy importante que ustedes estén siempre al tanto de esto, la parte impositiva, para evitar multas. Y evitar también que la empresa esté pagando
asesores tributarios aparte para que simplemente usted con el conocimiento pues ya sepa qué hacer. Algunos beneficios que podríamos tener en el sistema de facturación virtual o el que está en línea es que la generación es automática del registro de compras y ventas. El registro de compras y ventas en cierto modo algunas veces se complica porque tenemos el bollo de facturas y tenemos que ir metiendo uno por uno, ir viendo los datos, teniendo cuidado de subir esos datos a este Excel, y si hay un error nos va a rebotar esa factura. Pero ahora cuando hay el sistema de facturación virtual o en línea, ya eso se elimina porque ya todo está registrado de forma automática dentro de lo que es impuestos nacionales. Ya no es necesario. Entonces en esa parte eso es lo bonito, eso es lo bueno que uno puede favorecerse. Además que ya nos genera, no de forma completa, eso sí, sugerida, los formularios 200 y 400 que son del IVA y del IT, que son esos formularios que hay que llenar mes a mes para hacer los pagos respectivos de estos, del impuesto del IVA y del IT. Se genera con los datos ya cargados, o sea, ya nos ahorra en algo el trabajo, ¿no? No como antes que teníamos que meter todo manual aquí al RCB, y manual teníamos que hacer también los formularios. Ahora ya no, ya ha cambiado con esta facturación en línea o virtual, ya eso, el trabajo un poquito se ahorra. No es perfecto, ¿no? Por eso dice sugerida. No lo rellena completo porque siempre van a haber casos especiales que hay que meter mano ahí para poder hacer bien la declaración. Como no se imprimen las facturas, hay una reducción de costos. Ya no estamos imprimiendo papel y ahorrando en tinta. Entonces, esa es una forma ecológica de verlo, dado que ya no estamos imprimiendo facturas, así que todo se digitaliza. Y además de esto, que hay una facilidad para el cumplimiento tributario porque en los trabajos pues hay demasiado por hacer. No solamente lo están viviendo ustedes en el trabajo, el práctico que les di, que a veces no cuadra, que a veces tenemos que registrar esto, ajustar lo uno, lo otro. Entonces toda esa es la parte de la contabilidad general. Pero también hay una parte tributaria. Hay que cumplir con determinada fecha, hay que cumplir subiendo los datos al sistema y muchas veces el sistema se cuelga. Entonces, por lo menos esto ya nos ayuda a facilitar, a eliminar los errores, que ese vendría a ser el otro punto. En la optimización de ciertos procesos al momento de hacer estas declaraciones, al optimizar ayuda a minimizar los errores. No es automatización al 100%, pero en cierto modo nos ayuda a optimizar algo y por ende a minimizar esos pequeños errores que podríamos tener nosotros, que lamentablemente al tener los errores no nos va a perdonar impuestos nacionales. Ya se nos viene una multa y hay mucha gente tristemente que a veces se les acumula tanto las deudas tributarias que terminan siendo deudas altísimas, terminan perdiendo muchas veces algunos bienes patrimoniales y todo porque hubo un error, sea en la declaración, sea en omisión de impuestos, y eso es lo triste, ¿no? Entonces por esa razón hay que tener bastante cuidado. Por eso impuestos nacionales es algo bueno con nosotros al tratar de automatizar eso y eliminar esos errores, ¿no? De cierta manera. Eso sería entonces en cuanto a la parte teórica, la parte de las facturas. No sé si hay alguna consulta.
dudas tal vez. Una consulta, Alicia. ¿Qué tal? Dígame, adelante. Ahí donde dice la factura cuando tenemos que devolver, ¿a qué se refiere la devolución del crédito fiscal que te tiene que devolver el cliente? Ah, ya, muy bien, gracias. Cuando me refiero a las devoluciones, significa cuando, por ejemplo, a ver, usted vende algo en 100 bolivianos facturado. El asiento sería, si no va a pagar en efectivo, va a entrar por caja en el debe, en el lado del haber va a ir ventas 87 bolivianos, débito fiscal 13 bolivianos, IT que va a ir en el debe va a estar con 3 bolivianos y el IT por pagar con 3, ¿no es cierto? Así vendría a ser el asiento. Bueno, usted realiza la venta, tranquilo. ¿Qué pasa si el cliente viene al día siguiente, pasado 2 días, y le devuelve su mercadería? Entonces le dice, a ver, parte de lo que me vendió sabe que no me sirve, o está fregado, o no sé, cualquier un motivo, y usted le acepta la devolución. A usted le va a devolver la mercadería. Usted le ingresa la mercadería, pero ¿qué ocurre? Usted le tiene que devolver dinero. Suponiendo que usted le ha traído mercadería al cliente valor de 50 pesos que quiere devolver, entonces se le entrega la mercadería, usted la cuenta y dice se hicieron 50, te devuelvo 50. Bueno, le devolvemos 50. Si ahí queda la operación, usted va a estar perdiendo. ¿Sabe por qué? Porque la venta en sí, usted va a hacer el ajuste a su ingreso, porque técnicamente no fueron 100 bolivianos lo que vendió, sino que fue 50 nomás. Como un neto va a ser 50. Entonces usted debería haber calculado el IVA de 50 pesos, no de 100. Es decir, usted debería estar pagando no 13 bolivianos de IVA a fin de mes, sino que va a tener que pagar solamente 6.50, la mitad. ¿Por qué? Porque usted le ha devuelto la mitad de la mercadería. La ha devuelto en dinero, le ha corregido la factura en cierto modo, y entonces usted le va a exigir al cliente, bueno, si yo te estoy devolviendo, devuélveme también el crédito fiscal, el IVA, porque no es justo que yo pague IVA, débito fiscal de 100 bolivianos, cuando yo ya te estoy devolviendo 50. Devolveme. Entonces, para hacer esa transacción, yo o usted le emite una nota de débito crédito. Entonces, usted emite este documento, coloca el detalle, la factura fue por 100, le pone arribita y abajo el motivo, 50 pesos por devolución. Entonces, el sistema le va a calcular de los 50 bolivianos lo que usted va a recuperar de IVA. Entonces, va a recuperar 6 bolivianos con 50. ¿Cómo sería ahí su asiento? En ese caso tendría usted que considerar el registro de la entrada del inventario, el neto y crédito fiscal en el debe, porque 6 bolivianos con 50 porque usted está recuperando el IVA. Y entonces usted registra el crédito fiscal a su favor. Eso es lo que ocurre. De todas formas, eso lo tenemos unos ejercicios más adelante. Cuando veamos las notas de débito crédito, ahí lo vamos a tocar con los asientos contables para que veamos un poquito la dinámica de cómo recuperamos el IVA, ¿no? Pero la idea va por ahí, es para recuperar el IVA en los casos de ventas con factura y que nos pida una devolución, un descuento, una rebaja que haga afectar el valor de la factura. No sé si me dejé entender o tiene alguna duda adicional. Sí, Alicia, está bien, muchas gracias. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda tal vez?
Bueno, ahora toca hacer entonces algunos ejercicios bastante sencillitos de cómo hacer o elaborar un llenado de una factura. Desde luego que no se puede aprender directamente desde la facturación en línea, porque para eso se necesitaría un acceso y tampoco podemos estar generando facturas a modo de práctica. No se puede, estaríamos generando facturas y débitos fiscales e impuestos que no corresponden a una venta real, ¿no? Porque dentro de la normativa las facturas solamente se tienen que emitir cuando exista la operación. No se pueden emitir de forma arbitraria, eso dice la norma. Estaríamos incurriendo en incumplimiento a la norma. Así que por lo tanto vamos a aprender a hacerlo de forma manual. He llenado las facturas, pero la idea es que ustedes puedan ver cómo se va llenando una factura de la misma manera que uno llenaría una factura manual. También se llena de forma virtual. Aquí tengo un ejemplo. Dice: en fecha 21 de agosto del 2023 la comercial Oso Blanco le vende mercaderías a esta persona. Y aquí está el detalle, ¿no? Son 350 blusas a 200 cada uno, 200 pantalones a 250 cada uno, 230 corbatas a 70. La transacción fue al contado según factura. Entonces aquí tenemos el formatito de la factura, y lo que vamos a hacer es traernos estos datos y lo vamos a llenar en la transacción o en la factura. Nuestro primer dato va a ser la fecha de emisión, es decir, el 21 de agosto, porque es en la fecha que estamos vendiendo la mercadería. Una de las características de la factura es que en el momento que se realice la transacción, ese es el momento de la fecha de emisión de la factura. 21 de agosto de 2023. Luego colocamos o anotamos el nombre del cliente. En este caso el señor Juan Manuel Condori. Anotamos su número de carnet o el NIT en esta parte de la factura. Aquí nos pide el campo, ya sea si tiene NIT esta persona, si fuera una empresa, por ejemplo, y tiene un NIT, aquí estaría, o si es carnet de identidad, que también es como funciona como el NIT para el caso de personas que facturen a su nombre. Anotamos el carnet de identidad. Y luego acá en el cuerpo de la factura vamos anotando el detalle de cada uno de esos. Si quiere 350 blusas a 200 cada uno, entonces anotamos en cantidad 350, anotamos en descripción las blusas y colocamos el precio unitario, tal cual como lo tenemos. Entonces, para hallar el total, yo debo de multiplicar 350 por 200 y así obtengo el total de ese ítem. Luego tenemos otro ítem que son los pantalones, son 200 pantalones. Cada pantalón me dice que está a 250 cada uno, entonces anotamos el importe de 250. Para hallar nuevamente el total general, yo debería de multiplicar 200 cantidad por precio, ahí obtengo el total, 50.000. Y lo mismo hago para el caso de las corbatas, son 230 corbatas, ahí lo tenemos, y cada corbata me cuesta 70 bolivianos. En este caso, al hacer la multiplicación, obtenemos 16.100 bolivianos. Voy a corroborar a ver si los importes están bien. A ver, el primero está bien. Voy a ver el segundo, 200 por 250, 50.000. Y el tercero, 230 por 70, están bien. También los tres montos. Y ahora lo que hay que hacer es solamente sumar toda la columna, donde tenemos los totales. Y eso nos da un monto de 136.100 bolivianos. Al sumar toda esta columna, obtengo ese monto. Con ese monto, lo que me dice aquí es que lo anote en literal. Entonces lo anoto en literal, 136.100 bolivianos.
Para el caso de los decimales siempre se va a colocar 00 barra 100. En el caso que no tenga ningún centavo, se colocaría 00 barra 100. Si fuera con 20 centavos, sería 20 barra 100 bolivianos. Y listo, no es más. Algunas cosas que hay que tener en cuenta: la fecha límite de emisión. Recuerden que para las facturas manuales, la fecha límite de emisión es muy importante porque nos define hasta qué fecha tiene validez la factura. Si yo lo estoy emitiendo el 21 de agosto 2023, todavía está válida la factura. Puedo utilizarla. Aquí está la fecha límite de emisión. Entonces con eso ya obtengo mi factura, la he emitido y de esta forma se rellena una factura. Como ven, no es nada complicado, solamente las facturas que me denotan los datos de la transacción. Y el valor de la factura va a ser justamente este total. Este es el total y el valor de la factura por el cual tenemos que deducir todos los impuestos. Entonces, si eso lo llevamos, por ejemplo, a un asiento contable, recuerden el valor de la venta o de la factura de 136.100. Y vamos a hacer el asiento en el caso de que fuera una venta, es decir, que nosotros fuéramos la empresa. ¿Cómo sería el enunciado? En fecha 21 de agosto, la comercial Oso Blanco le vende mercadería al señor Juan Manuel Condori por boliviano 136.100. Es decir, el valor de la factura. Aquí está. Este valor. Está haciendo referencia. Y dice que la transacción fue al contado. Entonces la idea es hacer el asiento. Colocamos de fecha, la fecha de la venta, evidentemente 21 de agosto. Y empezamos a anotar los detalles. Como dice, la transacción fue al contado. Debería ser caja. Caja va a aumentar. Y aumentaría por el importe, ¿no?, de los 136.100. Ese vendría a ir en el debe. Y vamos anotando al otro lado, o mejor dicho, el impuesto a la transacción, que también va en el debe, sería el 3%. Sabemos que es cuenta de gasto, 3% del valor de la factura. Multiplicamos por el 3% y nos da esos 4.083 bolivianos. El 3%. Y después tenemos los siguientes datos. El caso del ingreso, ventas, el 87% de 136.100 nos da este importe, y el 13% por el IVA o débito fiscal, que es cuenta de pasivo, el 13% de los 136.100. Entonces, por último, nos faltaría el impuesto a la transacción por pagar como parte del registro de vengado, porque esto que es gasto, estos 4.083 bolivianos, no se va a pagar en este mes, sino que se va a pagar a posterior. No se está haciendo efectivo, entonces por lo tanto hacemos de vengado aquí, en el caso del ítem. Y ahí obtenemos mi glosa, dice: por la venta de mercaderías al contado, según factura, en ese caso sería número 56. De hecho, estamos haciendo referencia al número de factura que tenemos aquí, ¿no?, en el enunciado. Y de esa forma obtendríamos el asiento de venta, calculando el IVA y el impuesto a la transacción, ¿no?, que son los dos impuestos que van a gravar al total de la venta. ¿Cómo sería en el caso de compra bajo la misma factura? Podríamos decir, en la misma fecha, el señor Juan Manuel Condori compra mercaderías a la empresa Oso Blanco por 136.100. La transacción fue al contado, según factura, número 56. Vamos a hacerlo al revés. Aquí en este caso la fecha no cambia, 21 de agosto de 2023. Y aquí, como es compra, tendríamos la mercadería, el 87%. Adquirimos un activo y eso da 118.407. Crédito fiscal, como el 13%, parte a favor del comprador, 17.693.
Y por último tenemos la parte al contado, que se lo pagó por caja, que va a disminuir los 136.100. Y ese sería el asiento contable en caso de una compra de mercadería. Ese sería entonces para los casos que se usa una factura para compra o venta. Esa es la forma del registro. Recuerden que en caso de contabilidad nosotros siempre tenemos que manejarnos bajo evidencia. Y una evidencia que nos podría dar de compra o venta de bienes o servicios son las facturas. Este sería nuestro respaldo para este asiento contable, la factura. Tanto la parte de la factura original que le damos al cliente, como la factura de copia que nos quedaríamos nosotros como empresa. Entonces nos sirve para ambos de respaldo. Y tanto Juan Manuel Condori, que ha sido el que ha hecho la compra, tiene que registrar esta factura. Si está bajo la modalidad manual, tiene que registrarlo en el libro de compras y ventas de forma manual también, con los datos de la factura. Y la empresa Oso Blanco, que fue la que vendió, también tiene que hacer lo mismo. En ambos lados tienen que presentar eso, ya, porque se han dado casos en los cuales un lado coloca, en vez de poner 136.000, pone 163.100. Es decir, cambia estos dos importes, la factura ya queda observada y hay que ver cuál es el valor original de la factura. Y entonces, de esa manera es lo que se hacen los registros de la factura. No sé si hay alguna duda, consultas. Esta materia tienen para sacar 100. La verdad que es una materia bastante sencilla, mucho más que ahora ustedes ya llevaron conta, han llevado cosas más complejas, así que esto va a ser un complemento a contabilidad. Ahorita solamente van a aprender los documentos que existen para respaldar ciertos asientos contables, ¿no? Pero al final los asientos contables van a seguir siendo los mismos, solamente que ahora van a sacar los datos de documentos reales, ¿no?, para hacer los registros. ¿Alguna consulta de esta parte de facturas, chicos? Bien. Otro, bueno, ya lo hemos tocado en conta, en el caso de las facturas de combustible. Yo les decía, las facturas de combustible tienen una particularidad al momento de hacer el registro, porque hay una ley, la 317, en el artículo 4, indica que lo que es los combustibles, cuando se compran combustibles, cuando se carga un surtidor, sea gasolina especial, premium o diésel, solamente el 70% es la base para sacar el crédito fiscal. Aquí tenemos un ejemplo de la factura. La cantidad que se está comprando es 8,02 litros de gasolina, el precio unitario 3,74, y lo que se está pagando en total son 30 bolivianos. Pero por el tema de que es combustible, solamente de estos 30 bolivianos, según la ley, me indica que la base para el crédito fiscal es el 70% de esos 30. Si yo le saco el 70% de esos 30, me da 21. Así que quiere decir que el importe que voy a utilizar como base para calcular el IVA es 21 bolivianos, no así los 30 que estamos pagando. ¿Cómo haríamos ese asiento? Ya lo hemos visto. Me traigo la fecha de la factura, aquí la tengo, 1 de enero de 2020.
y anotamos la cuenta. No puedo ir de atrás para adelante. Digo, va a salir del banco. Si yo lo voy a pagar por transferencia, un ejemplo, va a salir los 30 bolivianos. Va a haber banco. Ahora, yo no puedo sacar, para el caso del crédito fiscal, yo no puedo sacar de los 30 bolivianos. Tengo que hacer un cálculo sobre los 21 bolivianos. Por eso aquí anoto 21 por el 13%. Eso me da 2 bolivianos con 73. Eso va a ir como crédito fiscal en el debe, porque es cuenta de activo. Y el saldo, para que me cuadre, simplemente busco una cuenta de gasto. La cuenta de gasto va a tener este importe. 30 bolivianos es lo que realmente estoy pagando, menos el crédito fiscal es 27,27, es decir, lo que queda para hacer la partida doble. Aquí le pongo una cuenta de gasto, aquí le estoy colocando gasolina especial. Pude haberle puesto combustibles y lubricantes también, que es la cuenta que usamos bastante. Puede ser también esa. La idea es que sea cuenta de gastos. Y de esa forma obtenemos el registro contable. Colocaríamos glosa por compra o pago de combustible, gasolina pagado con banco, un ejemplo. Pero este sería el asiento. Hemos visto también casos de los asientos de pago de servicio básico, donde teníamos que ver donde diga válido para crédito fiscal o el importe base. Simplemente de ahí calculamos el IVA del 13%. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Alguna consulta de esta parte de la factura? Con eso hemos terminado la parte del primer documento, de las facturas. ¿Alguna pregunta, dudas, chicos? ¿Consultas? Está fácil, ¿no? No representa mucha dificultad. Al menos yo así lo veo en la experiencia que tengo dando esta materia. Los alumnos no es la materia que más relax la pasa, porque no conlleva mucha dificultad. Adelante, Marco. Buenas noches, licenciado. Bueno, con relación, digamos, si comparamos esta materia con la de contabilidad que hemos venido tropezando un poquito, bueno, se siente hasta más ligera, ¿no? Exacto, no, de hecho no es que se sienta ligera, es más ligera, porque prácticamente es contabilidad, solamente que están aprendiendo los documentos de respaldo. Una factura, bueno, creo que todo el mundo hemos visto alguna vez una factura, alguna vez hemos visto un cheque, lo vamos a aprender igual los tipos de cheques, registros contables. Es decir, la idea de esta materia es enseñarles la parte ya de los documentos en físico, cómo se ven y cómo registrarlo en los asientos contables. Por esa razón va a ser sumamente y supremamente sencilla la materia. La materia tiene una duración de